Hola, hola, buenas, nos volvemos a encontrar. En base a lo dicho en la clase última del miércoles de Lionetti, vamos a tocar esos puntos. Así que bueno, el Congreso Nacional dijimos que está integrado por dos cámaras, la Cámara de Diputados que representa al pueblo con legisladores según la población y el Senado que representa a las provincias. Según el artículo 75 de la Constitución, al Congreso le corresponden funciones exclusivas que, por ejemplo, son ratificar tratados, aprobar el presupuesto y también comparte facultades en otras materias. Si bien su función principal es legislar, o sea, crear las leyes, el Congreso tiene también un rol de control político, ¿sí? Puede formar comisiones investigadoras, puede crear, entonces, bueno, puede crear comisiones investigadoras, interpelar ministros y fiscalizar la gestión pública. Y de hecho, del Poder Legislativo dependen órganos de control que son externos, como es la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Por otra parte, aunque los gobernadores y legislaturas provinciales ejercen muchas funciones legislativas propias, las provincias fueron delegando al gobierno federal ciertas materias, como son aduana, comercio, etc., las cuales están contempladas en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 18, faculta al Congreso a legislar en materia aduanera. Esto significa que solo el Congreso puede dictar normas en ámbitos de seguridad nacional, defensa, comercio exterior o postales, mientras que las provincias no pueden legislar sobre eso. De esa forma se asegura la unidad del ordenamiento nacional. Entonces, el Congreso es la cámara de origen de las leyes con atribuciones amplias, pero limitadas a lo establecido por la Constitución Nacional. Bien, cualquier ley tiene que iniciarse por un proyecto que puede presentar un diputado, un senador o el Poder Ejecutivo, el presidente o los ministros. Una excepción son los tributos, según el artículo 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. Toda ley fiscal tiene que empezar obligatoriamente en diputados. También existe la iniciativa popular, artículo 39, para que los ciudadanos impulsen proyectos, aunque en la práctica la legislan los representantes elegidos. Una vez ingresado el proyecto, se envía a comisión en la Cámara de Origen, donde un grupo de legisladores lo estudia detalladamente, ¿sí? Y dan un dictamen de mayoría o de minoría. Después se debate en el Pleno y de esa Cámara. Para tratar un tema directamente sin comisión se requiere sesionar sobre tablas con 2/3 de los presentes. Si la Cámara de Origen rechaza el proyecto, bueno, este se cae y no puede volver a presentarse en el mismo año legislativo. Si lo aprueba, una vez aprobado, queda sancionado, se envía a la Cámara Revisora, el Senado o diputados según corresponda, con un informe de la votación y las mayorías alcanzadas. Es fundamental destacar que no existe en la Constitución la media sanción, que es un término periodístico. Las cámaras solo aprueban o rechazan totalmente los proyectos. En la Cámara Revisora se repite el proceso: comisión y pleno. Si la Cámara Revisora lo aprueba sin cambios, el proyecto está listo para el Ejecutivo. Pero si la revisora introduce cambios, adiciones o supresiones, el texto vuelve a la Cámara de Origen para que ésta solamente delibere sobre las modificaciones. No puede rechazar el proyecto original, sino optar por aceptar o insistir en su redacción inicial.
Estas etapas reflejan la división de roles, ¿sí? Ambas cámaras tienen que coincidir en el texto final de la ley. Y en cuanto a las mayorías requeridas para la aprobación ordinaria, basta con la mayoría simple, que es la mitad más uno de los votos, pero la Constitución exige mayorías calificadas en casos especiales, por ejemplo, cuando se declara la necesidad de reforma constitucional o se ratifican tratados internacionales. Técnicamente hay 4 tipos de mayoría: 2/3 de los presentes, 2/3 del total de los miembros, mayoría absoluta del total de los miembros o mayoría de los presentes. En la práctica, casi siempre es mayoría simple, son el 50% más uno, salvo contadas excepciones. Una vez aprobada por ambas cámaras, la ley pasa al Poder Ejecutivo. Ahí el presidente puede promulgarla, o sea, convertirla formalmente en ley o vetarla. El veto puede ser total, o sea, rechazar toda la ley, o parcial, vetar algunos artículos. Para el veto total se requiere un mensaje justificatorio en 10 días. El Congreso puede insistir, normalmente con mayoría agravada, para salvar el veto. Para el veto parcial, el artículo 80 de la Constitución permite que el presidente deje sin efecto ciertos artículos siempre que no altere la unidad de la ley. Este procedimiento de promulgación parcial se rige por la ley 26.122 como un DNU. En la historia reciente hubo debates acerca de si conviene o no promulgar parcialmente. Lo cierto es que las partes no vetadas siguen vigentes y las vetadas pueden ser revisadas por el Congreso con el procedimiento constitucional. Finalmente, la ley sancionada debe publicarse en el boletín oficial. Si el presidente no se pronuncia en 10 días, la promulgación se considera tácita, o sea, la ley se entiende aprobada sin firma expresa. Cabe aclarar que solo puede existir sanción tácita, no firmeza tácita, o sea, las cámaras tienen siempre que aprobar o rechazar expresamente, no hay leyes que queden en el limbo, según la Constitución. Ejemplo, una ley típica sigue estos pasos: ingreso en diputados, comisión, dan un dictamen, debate y aprobación, se envía al Senado, comisión y aprobación, Senado, o sea, aprobación del Senado, sanción y promulgación. Por ejemplo, si un proyecto de reforma laboral inicia en la Cámara de Diputados y es aprobado por las dos cámaras sin cambios, queda sancionado y el presidente lo promulga. Después, el Poder Ejecutivo debe dictar su reglamentación para ponerlo en práctica. El presidente de la Nación sí puede emitir decretos, o sea, actos administrativos con fuerza de norma, en ejercicio de su rol de jefe de la administración pública. El artículo 99, inciso 2 de la Constitución lo faculta a dictar decretos reglamentarios. Estos tienen por objeto garantizar la ejecución de las leyes aprobadas por el Congreso. En otras palabras, la ley fija el marco general de un derecho, por ejemplo, su monto, beneficiarios, condiciones, y el decreto reglamentario detalla cómo se va a aplicar en la práctica, o sea, la organización de organismos, partidas presupuestarias, procedimientos. Sin este decreto, la ley carece de vigencia plena, porque quedaría solo en un papel sin vida hasta que el Ejecutivo reglamente sus alcances. Por eso se dice que el decreto reglamenta los aspectos secundarios de la ley. La ley es el marco general, el decreto es la puesta en marcha. Tipos de decretos principales, bueno, además del reglamentario existen el decreto autónomo, sí, que es el administrativo, son actos del Ejecutivo que no se refieren a una ley previa, simplemente organizan la administración, ministerios, nombramientos, licencias, etc. El decreto delegado, excepcionalmente el Congreso puede autorizar por ley, ¿sí? Artículo 76 de la Constitución, que el Ejecutivo legisle en ciertas materias y por plazo determinado. Por ejemplo, después de la crisis del 2001 existió la ley 25.160 que delegó por un año al Ejecutivo para dictar normas laborales de urgencia, ¿sí? Que son los decretos delegados.
Normalmente la delegación legislativa está prohibida, salvo emergencia o administración pública. El decreto de necesidad y urgencia, que son los únicos decretos legislativos permitidos sin ley previa, artículo 99, inciso 3, autoriza al presidente a dictar normas con fuerza de ley solo en caso de gravedad excepcional que impida seguir el trámite formal de sanción de leyes. Incluso así no puede legislar en materia penal, tributaria, electoral ni de partidos políticos. Todo DNU debe ser refrendado por el jefe de gabinete y todos los ministros y después el Congreso lo revisa. Según la ley 26.122, el DNU permanece vigente si no es rechazado por ambas cámaras en un plazo de 10 días. En la práctica, esto obliga a los diputados y senadores a reunirse cada vez que hay un decreto urgente para convalidarlo o invalidarlo. Además, existe el decreto de promulgación parcial, ¿sí? Artículo 80, una forma de veto parcial donde el presidente promulga solo los artículos que no observa, siempre que los artículos vetados no destruyan la unidad de la ley. Este mecanismo operativo, similar a un DNU, permite que parte de la ley siga vigente mientras el Congreso decide sobre lo vetado. Nuestro país adopta un sistema presidencialista, si el presidente ejerce el Ejecutivo de forma independiente del Legislativo, elige sus ministros y es removido solo por juicio político o renuncia, y esto contrasta con un sistema parlamentario. En ese caso, el primer ministro es designado por el Parlamento y puede ser destituido por ese. En nuestra Constitución reformada se creó una figura híbrida que es la del jefe de gabinete, artículo 100 de la Constitución, que supone un puente con el Congreso. Sin embargo, como explican los expertos, el jefe de gabinete lo nombra y lo remueve el presidente, no el Congreso, aunque el Congreso puede interpelarlo y aprobar su actuación. Bueno, así, a diferencia de un primer ministro europeo, el jefe de gabinete de nuestro país funciona más como un ministro principal, como con un pie en el poder ejecutivo. En la práctica legal se cruzan posiciones diversas, por ejemplo, sobre la protección laboral. Hay quienes consideran que las fuertes garantías indemnizatorias, jornadas, etcétera, protegen al trabajador y en este sentido nuestro país fue históricamente pionera. ¿Sí? La ley 20.744 de 1974, que son los contratos de trabajo, consagró principios innovadores de derecho social efectivo y enfatizó la idea de que el Estado tiene que corregir la asimetría entre empleador y empleado. De hecho, en un reciente debate, el entonces senador Lovera destacó que en Argentina contamos con un sistema de protección de los derechos del trabajo único en el mundo, y sus defensores apuntan que estándares como la irrenunciabilidad de derechos, el principio de favorabilidad al trabajador, aseguran la dignidad de los asalariados, ¿no? En cambio, otros opinan que algunas regulaciones, especialmente en crisis, pueden desincentivar la contratación formal o afectar a las pequeñas empresas. Por ejemplo, la doble indemnización, ley 25.160 del 2002 y después el DNU del 2020, buscó evitar despidos masivos en emergencia, pero también recibió críticas por elevar los costos en las pymes. Según testimonios, bueno, algunos empresarios consideraron que la mitad del país se queda en negro ante regímenes muy estrictos. Y así la discusión contrapone la visión protectora del Estado con preocupaciones de flexibilidad económica. Un caso controversial fue el proyecto de WOCRA, que creaba contratos tipo monotributo laboral. Recibió duras críticas por supuestamente denigrar al trabajador y precarizar la relación laboral. El sistema de nuestro país también difiere de modelos federales presidencialistas de otros países, como por ejemplo el de Estados Unidos, con un procedimiento de sanción simple de leyes, o de los parlamentarios europeos. Nuestro presidente no propone leyes directamente ni
ni disuelve el Congreso en elecciones anticipadas. En cambio, comparte de cerca la administración con ministros y un ministerio de gabinete al que la Constitución asigna atribuciones, ¿sí? Artículo 100. En el trámite de leyes se utilizan mayorías especiales, absolutas o calificadas, y mucho menos frecuentes que, por ejemplo, en constituciones más rígidas. Entonces, nuestro país combina un presidencialismo fuerte con ciertas instituciones mixtas, como por ejemplo el gabinete ante el Congreso. Un caso concreto donde convergen leyes y decretos es el derecho laboral. La ley de contrato de trabajo, que es la 20.744 de 1974, es la norma marco del trabajo privado, y aunque se sanciona por el Congreso, regula las relaciones de empleo entre particulares, empleador y empleado, y es de orden público. Esto significa que, por un lado, el Estado no actúa como una de las partes contratantes, el contrato ocurre entre privado y privado, pero por otro lado protege al trabajador frente al empleador por ser la parte más débil. Por eso, esa ley establece reglas irrenunciables y progresivas. Por ejemplo, derecho al salario mínimo, a la indemnización por despido, a las vacaciones, aportes jubilatorios, etc. El principio protector es claro, ante duda se aplica lo más favorable al trabajador y no se puede concertar legalmente menoscabo de sus derechos, ¿sí? En nuestro país no existe la estabilidad absoluta en el empleo privado, ¿sí? El empleador puede despedir con o sin causa, pero si es sin causa tiene que pagar una indemnización por año trabajado, que suplanta a la falta de estabilidad. La fórmula básica de indemnización es un mes del mejor salario habitual por cada año de servicio. En épocas de crisis, estas indemnizaciones pueden aumentarse por ley, como por ejemplo en la emergencia de 2002 las duplicó temporalmente. Los debates actuales giran en torno a flexibilización laboral versus la formalización. Por ejemplo, el peso de los aportes sociales fue impulsando la informalidad. Hoy alrededor del 42% de los trabajadores de nuestro país tienen un empleo no registrado, ¿sí? Lo cual es evidencia de la necesidad de equilibrar derechos laborales con incentivos reales. Durante la pandemia de COVID-19 se dictaron numerosos DNU vinculados al trabajo, restricciones de actividad, ayuda social y doble indemnización por despido. El Congreso convalidó casi la totalidad de esos DNU. Por ejemplo, el Senado aprobó 48 decretos de urgencia relacionados con cuarentena y beneficios laborales por 41 votos a favor. Esto muestra cómo en casos extremos las cadenas legislativas y ejecutivas interaccionan para responder rápidamente, todavía bajo el control parlamentario. También se ilustra el choque de intereses y la doble indemnización fue celebrada por sindicatos como necesaria para proteger empleos, mientras que empresarios alegaban su alto costo, especialmente para pymes en crisis. Bueno, por último, en el discurso constitucional y legal de nuestro país figuran personajes claves, además de los legisladores y presidentes. Se destaca el rol del jefe de gabinete, instaurado en 1994 para amortiguar las crisis presidenciales. También la llamada Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, que asesora y redacta decretos, y los gabinetes técnicos ministeriales juegan un papel. Todos los decretos ejecutivos, en última instancia, son revisados y refrendados por los ministros competentes. ¿Sí? Ley de Ministerios, artículo 7. Si un decreto ejecutivo carece de refrendo, es nulo. En resumen, el proceso legislativo de nuestro país involucra a varios actores: el pueblo y sus representantes, el presidente y sus ministros, comisiones parlamentarias y en última instancia la justicia, que puede controlar la constitucionalidad. Bueno, repasando para examen. ¿Qué significa que una ley necesita un reclamo, un decreto parlamentario? Perdón. Bueno, en nuestro país, cuando el Congreso sanciona una ley, esa ley establece principios generales
y dice que qué derechos se reconocen, qué obligaciones se crean, qué políticas se adoptan. Pero muchas veces no alcanza con la letra de la ley para que pueda aplicarse en la práctica. Hace falta que el Poder Ejecutivo dicte un decreto reglamentario. Ese decreto es el que explica quién aplica la ley, cómo se organiza el procedimiento, qué plazos y recursos se van a usar y cómo se distribuyen los fondos. Si no existe ese decreto, la ley no puede cumplirse plenamente, queda dormida, sin operatividad. Ejemplo, Ley de los Glaciares de 2010. El Congreso sancionó la ley 26.639 para proteger los glaciares, pero hasta que no se dictó el decreto reglamentario, que fue el 207 del 2011, no se pudo crear el Inventario Nacional de Glaciares ni establecer qué organismos serían responsables de controlar las actividades mineras. La ley existía, pero no podía aplicarse en la práctica hasta que el decreto la puso en marcha. Otro ejemplo es la ley de cannabis medicinal de 2017, o sea, la ley 27.350 autorizó el uso medicinal del cannabis. Sin embargo, por varios años estuvo casi inactiva porque no se reglamentaba. Recién en 2020, el Ejecutivo dictó el decreto reglamentario 883 del 2020 que habilitó el cultivo para investigación y uso medicinal controlado. Durante esos 3 años la ley era letra muerta. Los pacientes no podían acceder legalmente a tratamientos porque faltaba la reglamentación. Otro ejemplo es la ley de teletrabajo, ¿sí? El 2020. Durante la pandemia, el Congreso había aprobado la ley 27.555 para regular el teletrabajo. Pero hasta que no salió el decreto reglamentario, sí, que fue el 27 del 2021, no quedó claro cuándo entraba en vigencia, qué derechos tenían los teletrabajadores, el derecho a la desconexión digital, compensación de gastos, y cómo debían actuar los empleadores. Muchas empresas no podían implementar la ley porque faltaban los detalles prácticos que solo el decreto le podía dar. Otra, ¿qué es la delegación legislativa? Bueno, en principio solo el Congreso tiene la facultad de dictar las leyes, ¿sí? Artículo 75 de la Constitución Nacional, pero en casos excepcionales el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas con rango de ley. Esto está regulado por el artículo 76 de la Constitución. Se prohíbe la delegación salvo que sea en materias determinadas de administración o de emergencia pública. eh, Tiene que fijarse en plazo y condiciones claras. Eh, ¿Qué significa interpretarse de manera restrictiva? Bueno, quiere decir que la delegación no es la regla, sino la excepción. El Congreso no puede ceder alegremente su poder de legislar. Cada vez que lo hace tiene que ser de forma limitada, específica y justificada. No se puede usar como excusa para que el Ejecutivo legisle de manera general. ¿Y qué significa también el control por una comisión permanente? Bueno, cuando el Congreso delega poderes, no se desentiende. Existe una comisión bicameral permanente creada por la Ley 26.122 que revisa y controla los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia. Esa comisión estudia los decretos y emite un dictamen que después se trata en ambas cámaras. Así, aunque el Ejecutivo actúe, sigue habiendo un control legislativo. Ejemplo, la Ley de Emergencia Pública del 2002, en la crisis de 2001-2002, el Congreso había dictado la Ley 25.561 de Emergencia Pública, le delegó al Ejecutivo facultades para renegociar contratos de servicios públicos y fijar tarifas, y esa delegación fue limitada en el tiempo. Inicialmente eran 2 años y después fue prorrogada y estuvo sujeta al control de la comisión bicameral. Esto muestra cómo la delegación debe ser excepcional y controlada. Otro ejemplo fue la reforma del Estado, sí, la década de 1990. Durante el gobierno de Carlos Menem se habían dictado leyes como la 23.696, que era la de reforma del Estado. El Congreso autorizó al Ejecutivo a privatizar empresas públicas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel. Fue una delegación importante, pero después la Corte Suprema advirtió que este tipo de normas deben interpretarse restrictivamente,
porque no se puede dar al Ejecutivo un poder ilimitado, ¿sí? Otro ejemplo, bueno, de los decretos delegados en pandemia. En el 2020, en el marco de emergencia sanitaria por COVID-19, el Congreso aprobó la ley 27.541 de emergencia en varias áreas, delegó facultades al Ejecutivo en materia económica y de salud para dictar medidas rápidas. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo fue la encargada de controlar cada decreto delegado o de necesidad y urgencia. El control parlamentario fue clave para legitimar esas medidas excepcionales. Bueno, pero ¿qué es esta Comisión Bicameral Permanente? Es un órgano especial del Congreso de la Nación creado por la Ley 26.122 del 2006 y su función principal es analizar y controlar los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados cuando el Congreso autoriza al Ejecutivo a legislar en materias específicas y los decretos de promulgación parcial de leyes. ¿Cómo está compuesta? Bueno, tiene 16 miembros en total, son 8 diputados más 8 senadores, se eligen respetando la proporcionalidad de los bloques políticos en cada Cámara. Esto significa que los partidos con más bancas tienen más representantes, pero siempre se asegura la presencia de la oposición. ¿Qué es lo que hace esta comisión? Bueno, recibe el decreto, que es enviado por el Poder Ejecutivo, lo analiza en detalle. Si cumple con los requisitos constitucionales, urgencia, excepcionalidad y límites, emite un dictamen, puede recomendar aprobarlo o recomendar rechazarlo. Ese dictamen se eleva al pleno de ambas cámaras que tienen la última palabra. Importante, un decreto solo cae si es rechazado por ambas cámaras. Si uno lo aprueba y la otra no lo trata, el decreto sigue vigente. Bueno, hasta acá lo de la última clase y nos queda analizar un fallo, ¿no? Ahora en un ratito vamos